Ahí seguimos. Bueno, como les decía, pregunta en negrita, escribimos respuesta. Pregunta en negrita, respuesta. Y sigue en ese orden. Para después, las fotos obviamente son muy importantes en este tipo de entrevistas. Para después finalizar, fíjense que acá finaliza con una última pregunta. Yo no lo hubiera finalizado así, porque si nosotros tenemos en cuenta lo que es introducción, desarrollo y conclusión, estaría bueno que se haga un cierre de lo que fue la charla, en el que escriba la periodista en el que la periodista que escribió esta nota haga como un cierre de lo que fue la entrevista. Vamos a ver si alguna de las otras notas lo tiene. Tenemos pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Bueno, termina en pregunta, respuesta también. No estarían escribiendo como... A ver la entrevista a Lamberti. No, bueno, mira, todas estas entrevistas que tenemos acá, la que vimos el otro día, no, esa tenía un cierre. Hacen una introducción, vamos a dar la introducción de ya que estamos. En una entrevista, esta es la bajada, en una entrevista exclusiva con relatores, el mediocampista y capitán de Platense, flamante ascendido a la Liga, reflexionó además que es egoísta preparar a jugadores solo para ser profesionales en el esquema del fútbol argentino. Y acá habla, cuando debutó en primera con Almagro, a los 36 años Hernán Lamberti, el capitán de Platense, no repite, fíjense que enseguida comienza a hablar de este Lamberti, el que está entrevistando hoy que tiene 36 años, el que el mundo del fútbol, que es el que va a leer esta nota, conoce. No va a empezar a poner, Hernán Lamberti es un jugador que nació haciendo toda la cronología en tal lugar, en tal año, hizo las inferiores en tal club de manera cronológica, porque nosotros tenemos que buscar creatividad, tenemos que buscar un gancho, tenemos que llamar la atención del lector, y el que nos va a leer seguramente lo conoce a Lamberti, o en todo caso es de Platense, o en todo caso igualmente es futbolero, y no necesita tener una exclusiva biografía de Lamberti. Lo que nosotros queremos mostrar es a este Lamberti. ¿Con el quién va a hablar? El autor de esta nota, que es Parrotino, sí, Roberto Parrotino, va a hablar con Lamberti, que está ahora jugando en Platense. Va a hablar de eso. Le va a preguntar de cosas de su pasado, seguramente. Pero acá en la presentación me habla de que debutó en primera en el 2003. Los más grandes del plantel lo mandaban a comprar el diario, a calentar el agua para el mate, no podían ni chistar, y si se animaban, lo invitaba a que se calle. Y ahora a los 36 años él es un ejemplo. No repite aquellos pedidos con lo más chico, lo que dice, ¿no? Aunque sí hace respetar las reglas. Está hablando de esa persona fuerte que juega en la mitad de la cancha de Platense. Entonces, esto lo linkeo nuevamente con lo que hablaba de la introducción. Tenemos título, generalmente con un entrecomillado porque es algo que dijo el entrevistado. El desarrollo, donde podemos elegir entre dos opciones, que ahora las vamos a repasar. Y la conclusión, que la podemos tener o no. En mi caso, yo haría siempre una conclusión. En este caso estamos viendo que terminan directamente con la última pregunta, con la última respuesta. Para mí hace falta conclusión porque yo estoy presentando la entrevista. Bueno, y estuvimos hablando con cuento lo que hablamos, de esta manera se retira Hernán Lamberti, que tiene, digamos, mucha perspectiva en cuanto a lo que va a suceder, o que todavía no planea el retiro, lo que querramos poner, pero un cierre, digamos. Pero bueno. Y en cuanto a lo que es el desarrollo, lo que está en el medio, repasamos, lo vimos en el PowerPoint la semana pasada, tenemos formato pregunta y respuesta, como bien decíamos, y tenemos este formato que vemos acá en la nota de la entrevista a Tatiana Hueso, la directora. Hoy tengo un problema con la palabra directora. Título, que no tiene textual, bajada, introducción,
Y fíjense, sigue hablando de la autora, fíjense cómo pone entre comillas un textual. Esto es algo que dijo la entrevistada, pero en ningún momento figura la pregunta que le hizo. Y acá hay otro textual. Son textuales largos. Y no pregunta. Y después dice, la semana pasada, Noche de Fuego se exhibió en la categoría de Un Certain Regard en el Festival de Cannes, donde ganó una mención honorífica, además de una ovación de 10 minutos. Sin embargo, el proceso que la llevó hasta ahí fue largo y complejo. Acá dice que va a hablar del proceso que la llevó hasta ahí. Tuc. Ahí le manda el entrecomillado, que es todo el párrafo. Pero no hay pregunta y respuesta. Ese es el estilo indirecto de escribir la entrevista. Tenemos el estilo directo, que es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y el estilo directo, que es ir intercalando los textuales de cosas que dijo el entrevistado entre medio de nuestro texto. Para eso tenemos que ser muy buenos dándole contexto y comentando de qué se estaba hablando cuando dijo eso. Si no, nos quedan todas frases del entrevistado desparramadas, ¿no? Esparcidas a lo largo de un texto sin conexión. Entonces, título generalmente con un textual, bajada, un desarrollo en el cual está la charla propiamente dicha, puede ser directo o indirecto, y si ustedes quieren una conclusión, acá la experiencia me está demostrando no es casi igual, Adrián, ojo. El directo, vos escribís acá, escribís, esta es la pregunta que le hizo el periodista, y acá está la respuesta. Y después, acá está la pregunta, acá está la respuesta. Ese es el directo. En el indirecto hay textuales, pero antes del textual no está la pregunta de la periodista. Una vez, acá esto escribe la periodista, ¿no? Una vez que encontraron la locación, comenzó el trabajo de construcción de sets, con carpinteros, pintores, constructores de todo tipo, y un enorme crew. Noche de Fuego es, sin duda, la cinta más ambiciosa de Tatiana Hueso. Y acá mete el textual. Las comillas a nosotros nos hacen demostrar de qué es lo que dijo la entrevistada. Y acá mete textual. Textuales largos pone. El rodaje fue una aventura enorme de 9 semanas, brutal. Teníamos, es decir, acá te dice más o menos de qué va a hablar abajo la entrevistada, pero no te escribe puntualmente la pregunta, no te dice, contame cómo fue el rodaje, que muy probable que cuando le hizo la entrevista haya sido así. Pero no le cuenta, digamos, no escribe perfectamente qué es lo que le preguntó. Esto se remite a lo que nosotros queremos demostrar. Si nosotros queremos presentar una nota más descontracturada, una nota en la que nosotros seamos bastante más protagonistas también como periodistas, bueno, ahí este estilo indirecto puede sumarnos. Ahora, si queremos mostrar o queremos ordenarnos mejor y necesitamos escribir pregunta y respuesta, que es lo que más se usa generalmente, tenemos acá. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Bueno, este es el final. Pregunta-respuesta. Fíjense que acá hay una repregunta, lo que les decía, ¿no? De que tengamos en cuenta siempre lo de la repregunta, no estar pensando de que nuestra lista de preguntas es tal y la tenemos que respetar a rajatabla. Pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. Profe, una consulta. Sí. Nosotros, como periodistas, digamos, podemos evaluar, después que terminamos el crudo, digamos, de la entrevista, ya sea que lo tengamos grabado o lo que sea. Yo calculo que el periodista debe pensar cuánto le puede agregar él desde lo subjetivo que aporte más, o si lo que aporta más
es el contenido propio de la respuesta, o si el material es mucho o poco. Como que hay varias cosas para evaluar, ¿no? Claro, sí. Nosotros vamos a ser, en cierto modo, los editores a la hora de escribir la entrevista. Así que, de acuerdo al entrevistado que tenemos también, si esto en la jerga, hay entrevistados que no hace falta ni presentarlos, que es poner el micrófono y listo, y ya te largan una serie de anécdotas interesantes, y con los textuales del entrevistado ya te alcanza y te sobra. Entonces, ahí también, eso lo decidimos. Lo mismo que decidir qué respuestas o qué temas de los que se hablaron son más interesantes y cuáles no. Bueno, si hay algún tema que no nos sirve a nosotros para la entrevista, no lo escribimos. Podemos hacer eso, no escribir algo que estuvo en la entrevista. De hecho, lo tenemos que hacer porque no podemos escribir todo lo que hablamos. Lo que no podemos hacer, obviamente, es escribir cosas que no hayan estado en la entrevista, ¿no? Eso se sobreentiende. Pero sí, nosotros, de acuerdo a nosotros producimos y planificamos una entrevista. Vamos a entrevistar a tal persona, o a veces lo que nos pasa cuando estamos empezando periodismo, es que nos surge la necesidad de hacer una entrevista y realmente entrevistamos a quien podemos, no entrevistamos a quien quisiéramos. Entonces conseguimos el número de tal, tenemos acceso a tal persona, y ahí pensamos, bueno, ¿de qué le puedo preguntar? ¿Qué cosa sería interesante? ¿Desde dónde lo apunto? Yo cuando estuve estudiando, me acuerdo de una de las entrevistas que hice estudiando en el instituto, la que más me acuerdo es esa porque lo entrevisté en el banco de suplente de la cancha de Chaca, es al Gatito Lib. Y por el cariño, digamos, que yo le tengo al club, es una de las notas que más recuerdo. Entonces, él era entrenador en ese momento en Chaca. Entonces yo quería capaz preguntarle algunas cosas de pasado, pero la nota la apunté al presente. Entonces fui y la entrevista que hice fue preguntándole sobre esa situación en particular, de cómo estaba laburando, de las expectativas. Y después creo que le meché alguna cuestión del pasado, pero no mucho. La entrevista era la entrevista al técnico de Chacarita. Pero a lo que les digo es, yo quizá hubiera querido entrevistar a otra persona, a otro personaje. Pero yo tuve acceso a Chaca, se dio la posibilidad de entrevistar al Gato Lip. Bueno, a ver, ¿cómo encaro la nota? Y después cuando tuve la desgrabación, también hubo cosas que recorté y cosas que no. Otra nota que me acuerdo que le hice por teléfono al ruso Berea, eso ya fue para Bitácora. Puse a grabar la llamada y el ruso se colgó hablando y me habló de 20.000 temas. Y después cuando se enteró que me gustaba el rock and roll, me dice, no, me empezó a recomendar bandas de rock, me empezó a contar de eventos. Y yo no puedo escribir todo lo que me dijo él. Fue difícil después el trabajo de edición, ¿no? El trabajo de ver. Por eso es importante que ustedes apunten, parecido a Papo, dice. Por eso, sí, al ruso le gusta bastante hablar y cuando se siente cómodo, no tiene ningún problema. Por eso es importante que ustedes apunten la nota sobre qué van a hablar. Porque a su vez también, si tienen un personaje que lo llaman para hacerle una nota y le quieren hablar de algo que él no quiere hablar también, no va a ser una buena nota. Porque no les va a decir lo que ustedes quieren también. Ahí también hay un ida y vuelta. Tengamos en cuenta de que la entrevista es una relación entre el entrevistador y el entrevistado, una charla que se muestra al público. Pero para que esa charla sea buena, tiene que haber también una predisposición o incluso una necesidad de ser entrevistado de esa persona que es entrevistada. En el ejemplo
En el de Leila Guerriero no, porque ella no necesita que le hagan mucha propaganda, pero en el ejemplo este, que es el de la crítica de cine, ahí hay mucha necesidad de la autora. Hay mucha necesidad de que hoy estemos leyendo acá a Tatiana Hueso, porque la entrevista funciona para dar a conocer. Y a propósito, me los guardé acá porque lo compré el otro día y lo estoy leyendo y es muy buena. Quería mostrarles, antes que se termine, Leila Guerriero, Frutos Extraños, se llama. Si a alguien le interesa dedicarse al periodismo narrativo, si a alguien le interesa escribir, esta autora escribe crónicas extensas, crónicas muy largas, Leila Guerriero, publica en diario El País, entre otros. Y este libro está bueno porque es una recopilación de todas sus crónicas, de momentos en los que ella habla del periodismo, hace también perfiles, que dentro de poco vamos a ver perfil, y es recomendable como escribe. ¿Cómo se llama el libro, profe? Perdón, escuché. Frutos Extraños. Ahora cuando nos reconectamos lo escribo en el chat. Ok. Les envío el link, así se conectan nuevamente.